Hola a todos, soy María José Antón y hoy os traigo aquí Borrando Memorias, un trabajo sobre el expolio, robos y vandalismo, una visión histórica sobre la destrucción del patrimonio cultural. Antes que nada decir que este vídeo se compone de dos partes, una primera parte con la metodología o ese proceso de investigación y ya por otro lado os voy a hablar de todos los resultados con el borrado de la memoria. Así que comencemos con el proceso de investigación. Lo primero es la elección del tema y para ello tengo 3 tips para hacer una buena selección. Por un lado, que sea interesante para ti y para quien lo vaya a leer, para mantenerte motivado. 2, que sea investigable, que haya las fuentes suficientes para poder llevar a cabo tu trabajo. Y por último, que sea abarcable. Tienes que tener en cuenta siempre el tiempo que tú tienes disponible para realizar la investigación. Una vez tienes tu tema, comienza la búsqueda bibliográfica. ¿De dónde salen tus fuentes? Para ello puedes servirte de multitud de portales online como los cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, la RUA de la propia Universidad de Alicante, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Dialnet, o para temas legislativos puedes mirar incluso en el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Y ahora sí, comenzamos con el borrado de la memoria. Lo primero de todo es, ¿qué es el patrimonio? Pues como por ejemplo comenta María Ángeles Querol, es el conjunto de bienes muebles, inmuebles e inmateriales, nunca olvidemos estos, que hemos heredado del pasado y que nosotros hemos decidido, y eso es muy importante, que merece la pena proteger, como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Esta parte de que hemos decidido que merece es una de las más importantes, ya que el patrimonio es en parte fruto de la concepción social que se tiene sobre este. Para entender también esto tenemos que ver qué leyes o qué medidas de protección contamos actualmente para proteger nuestro patrimonio. Por un lado tenemos leyes a nivel mundial, como las salidas de la Convención del Patrimonio Mundial, celebrado en 1972 por la UNESCO, y ya centrándonos un poco más, para poner un ejemplo en los casos particulares de cada país, por ejemplo en España contamos con una ley general que es la Ley 16 de 1985 del Patrimonio Histórico Español y ya más concretamente, a niveles autonómicos también tenemos otras figuras de protección, como es el caso de la Comunidad Valenciana con la Ley 4 de 1998 del 11 de junio de la Generalitat Valenciana del Patrimonio Cultural Valenciano. Una vez teniendo claro estos dos primeros conceptos, hablaremos de los 4 casos de estudios que tendrá este trabajo. Los dos primeros en un momento donde el patrimonio no se concebía como lo hacemos nosotros ahora mismo, que estos son en el 1500 a.C. en Egipto con la faraón Hatshepsut y en el 96 después de Cristo en Roma con el emperador Domiciano. Y luego veremos otros 2 casos de estudio algo más recientes, donde el patrimonio ya empezaba a ser considerado como lo tenemos hoy en día, pero donde en un primer momento, en el 1937 después de Cristo, en España durante la Guerra Civil, al final los conflictos bélicos acaban dañando siempre el patrimonio, y por otro lado uno muy reciente, en el 2021, Colombia, con la destrucción y vandalización de 35 estatuas a lo largo de todo el país. Pasemos a hablar de la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Este término en verdad no proviene de la antigüedad, sino que es un término moderno acuñado a finales del siglo XVII en la Sajonia alemana por Christoph Schreiter, perdón si mi alemán no es el mejor del mundo, para su tesis de Damnationie Memoriae, para la Universidad de Leipzig, acerca de la legislación romana durante el Principado. Primer caso, Egipto. ¿Pero existía alguna ley o algo parecido en el Antiguo Egipto? Pues en verdad en el Antiguo Egipto no existía un término exacto para la damnatio memoriae. Se ha querido encontrar alguna pequeña relación con el término bewet, encontrado por primera vez en los textos de las pirámides y que se puede traducir como tabú, prohibición o incluso veto. Pero la verdad es que, aunque no estuviera exactamente legislado, era una práctica bastante habitual realizada en la antigüedad. Así pues, hablemos de la función de los jeroglíficos. Estos no solamente tenían un papel artístico o decorativo, sino que cumplían una función tanto política como religiosa, relatando la historia tanto del país como de los propios monarcas de Egipto. Por tanto, estaban completamente condicionados a la coyuntura política que atravesará el país en los diferentes momentos. Hablaremos aquí de Hatshepsut, la cuarta hija y única superviviente a su padre Tutmosis I, con la gran esposa real Ahmosis. Ella, como heredera, se casó con un hermanastro, un segundo hijo de Tutmosis I con una segunda reina, Mundofred, para que este segundo, Tutmosis, pudiera heredar y ser faraón también. Tutmosis II, como faraón, fue bastante débil debido a sus problemas de salud. Era una persona mayor, una persona enfermiza. La cosa es que, durante gran parte de su reinado, Hatshepsut fue la que tuvo que llevar el país por delante, como reina regente. A la muerte de Tutmosis II, ella y Tutmosis no habían tenido ningún hijo, pero sí lo había hecho el faraón con una concubina real, dando a luz a Tutmosis III, el futuro sucesor. La cosa es que en el momento de la muerte de Tutmosis II, Tutmosis III era aún muy pequeño y no podía ejercer como faraón.
Por lo tanto, Hatshepsut siguió llevando el reino. La cuestión es que mientras ella estaba en el poder, Egipto empezó a prosperar, se llenó de riquezas, se llenó de arte, hizo expediciones al país del Punt consiguiendo acuerdos comerciales sin necesidad de hacer una guerra de por medio. El país iba muy bien y Hatshepsut empezó a pensar que quizás ella había nacido para gobernar y no solamente como una reina regente. Es por eso que empezó a llamarse a sí misma faraón. Empezó a representarse con multitud de atributos masculinos. Normalmente lleva el faraón y no la reina regente. Además, hizo crear una historia donde ella era la propia hija de Amón directamente y por tanto tenía el derecho divino de poder ser faraón. La cosa es que Tutmosis III llegó al punto en el que ya podía gobernar, ya era mayor de edad. Aún así, Hatshepsut continuó siendo faraón hasta el día de su muerte, mientras Tutmosis III, como príncipe real, contaba con gran poder militar y, junto a Hatshepsut, fue llevando campañas militares a lo largo de toda la vida de la faraón. ¿Qué pasó con su recuerdo? Pues que 20 años después de su muerte, durante el reinado de Tutmosis III, su imagen, su nombre y sus historias empezaron a ser piqueteadas de todas las paredes de Egipto. Donde ponía Hatshepsut, ahora o no ponía nada o empezaba a poner Tutmosis III. ¿Pero por qué? Bueno, se tenía la idea de que ella había alterado un poco el orden cósmico al haberse representado como faraón siendo mujer. Y una vez conocemos a este personaje, no hay que atribuir todo su borrado a Tutmosis III, porque aunque comenzó en su reinado, él llevaba una relación bastante cordial con su madrastra Hatshepsut, y aparte, su borrado no empezó hasta 20 años después y no inmediatamente tomar el trono Tutmosis. Hay que hablar de otros personajes como Akenatón, que vendría bastantes años después, pero que en un intento en cambiar toda la religión en Egipto, intentando borrar a los dioses como Amón para poner a otros nuevos como Atón, empezó a borrar también el legado de la propia hija de Amón, Hatshepsut. Segundo caso, Roma. Como ya hemos dicho, el término damnatio memoriae no vino hasta bastantes siglos después, pero en Roma sí que existía una condena llamada memoria damnata, y era el Senado, y esto es muy importante, quien debía ratificar la condena. Esta no se trataba simplemente de borrar para olvidar, como por ejemplo en el caso de Hatshepsut, que era borrar totalmente su huella, sino de borrar para deshonrar. Si simplemente se olvidaba, no servía. Así que hablemos del emperador Domiciano, el que tuvo la que se conoce como la damnatio memoriae más severa de todas. Como hemos mencionado, para ratificar una memoria damnata era el Senado a quien tenía que hacerlo. Por lo tanto, llevarse bien con él mismo era algo bastante importante, algo que Domiciano no tenía con él, ya que él había ido quitándole poder al Senado poco a poco, concentrándolo en un círculo bastante pequeño y privado. Además de todo esto, hay que mencionar que hubo una gran escalada de persecuciones al final de su reinado. Persecuciones que se llevaron a cabo entre el año 89 y el año 93, donde se condenó a muerte al menos a 20 opositores políticos e ideológicos. En conclusión, el 18 de septiembre del 96, por una conspiración palaciega, es asesinado el emperador Domiciano. Ese mismo día es proclamado por el Senado el nuevo emperador, Nerva, y a su vez Domiciano fue condenado al borrado de su memoria. Como podemos ver en pantalla, tenemos ejemplos de esa memoria damnata que se le hizo a Domiciano. Monedas donde salía él y su esposa Domicia, donde su cara es borrada. Otros donde tenemos inscripciones conmemorativas donde también su nombre es eliminado totalmente. Miliarios donde se ve claramente cómo se ha borrado el nombre de Domiciano. Y también tenemos ejemplos donde, en vez de borrar directamente su nombre, las letras eran cambiadas y superpuestas para poner donde estaba su nombre otros emperadores que vendrían después. Tercer caso, la Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil y continuando posteriormente con la posguerra, se crea la Junta Técnica del Estado. Dentro de esta Junta Técnica se aprueba el 16 de septiembre de 1937 que la Junta Técnica de Estado aprueba una orden para la depuración de bibliotecas públicas, centros culturales, colegios y academias. Esta ley tenía por objetivo eliminar todos aquellos libros que contenían ideas contrarias a las que estaban intentando imponer ellos. Esto lo hacían gracias a la creación de comisiones de depuración para cada distrito universitario. Estas comisiones irían a estas bibliotecas y centros culturales y a estos colegios revisando todos los libros que hubiera. Estos libros que no correspondían a los ideales que tenía el bando nacional eran incautados y redirigidos a la Comisión de Cultura y Ciencia para su clasificación y posible destrucción.
Los libros incautados eran clasificados en 3 tipos. Por un lado, obras pornográficas de carácter vulgar, sin ningún mérito literario. 2. Publicaciones destinadas a la propaganda revolucionaria. 3. Libros y folletos con mérito literario o científico, pero que por su contenido ideológico puedan resultar nocivos para lectores ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura de los mismos. Este tercer punto era donde se encontraban los libros que tenían más posibilidades de salvarse. Los 2 primeros eran directamente destruidos, en algún caso guardados bajo protección, pero normalmente acababan siendo quemados. Y es que esto tiene un nombre. La destrucción de libros se conoce como libricidio. Cuarto caso, Colombia. Hablemos de la concepción de patrimonio que se refleja en las leyes de Colombia. Este está constituido por todos los bienes materiales, manifestaciones inmateriales, productos, representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como lengua castellana, lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, tradición, conocimiento ancestral, paisaje cultural, costumbres y los hábitos, así como bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que, y aquí es importante, se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en los ámbitos plástico, arquitectónico, urbano y un largo, etc. Una vez teniendo en claro las leyes colombianas, hablemos de lo que ocurrió en julio de 2021, el mes donde cayeron las estatuas. Y es que durante el mes de julio de 2021, 35 estatuas a lo largo de todo el país colombiano sufrieron actos vandálicos, actos de destrucción. Todas estas estatuas estaban relacionadas con la historia y ese pasado colonial del país colombiano. Estatuas de conquistadores como Colón, de los reyes católicos españoles, fueron vandalizadas, destruidas, tiradas por tierra, todo en un movimiento de protesta con ese pasado colonial que sufrió la nación de Colombia. Pero claro, aquí entramos en un debate bastante interesante, ya que ¿qué es en verdad el patrimonio? Como hemos mencionado, es algo que hemos creado nosotros, una concepción. Como hemos leído en el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008 del patrimonio colombiano, pone perfectamente que a los que se les atribuye. Por otro lado, la política para la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural del Ministerio de Cultura de 2010b habla que son las mismas comunidades las que otorgan un valor patrimonial que no requiere ser catalogado o registrado para ser reconocido como tal. Esto sobre todo está ligado a aquellos monumentos que no tienen un reconocimiento como bienes de interés cultural, pero aún así están protegidos por la ley. El artículo 7 de la Constitución colombiana habla de que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de Colombia. La cultura, a su vez, queda definida en el artículo 1 de la Ley 397 de 1997 como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos. Esto es bastante importante, ya que ¿qué es lo que pasa cuando tenemos parte del patrimonio como estas estatuas de colonizadores que generan tanto debate? Llegamos a casos tan debatidos y discutidos como el del patrimonio relacionado con la era colonial, ya que bien es cierto que por un lado este representa históricamente el pasado de la nación y por tanto debería ser merecedor de protegerse y continuar donde está. ¿Qué es lo que pasa con comunidades que históricamente se han visto discriminadas o marginadas y que ven en estos ejemplos de patrimonio, en estos monumentos, la implantación y la validación de unos discursos y unas acciones que han perpetuado justamente esas condiciones de marginalidad? Esa parte de la sociedad no ve en este patrimonio algo merecedor de proteger. Por lo tanto, estos casos tan polémicos deben ser tratados con la mayor sensibilidad y deben ser estudiados, vistos desde todas las perspectivas para ver en qué punto se queda el patrimonio. Una vez hemos hablado de paredes piqueteadas, nombres borrados, libros quemados o estatuas tiradas, ¿cómo protegemos nuestro patrimonio, ya sea aquí o en cualquier lado? Pues con la fórmula de E de D. ¿Y cuál es esta fórmula? Educación, difusión y divulgación. Necesitamos conocer qué es el patrimonio. Necesitamos conocer por qué es merecedor de protección. La gente tiene que estar sensibilizada con el mismo, ya no solamente por los casos polémicos o convulsos, ya que la destrucción o el vandalismo del patrimonio podemos tenerla también a pequeña escala, como los casos de los turistas que se acercan al Coliseo a grabar su nombre en la roca, porque eso también es destrucción del patrimonio. Y el patrimonio, sea bajo la ley que sea, es algo de todos y por lo tanto todos tenemos ese deber de querer protegerlo y cuidarlo. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo y para aquellos que os hayáis quedado con un poquito de ganas de conocer algo más, os dejo aquí un poquito de bibliografía para poder saciar esa curiosidad y esas ganas de saber más. Soy Majo, esto ha llegado hasta aquí.
Un saludo.